sería un tema que se debería mirar. Y como si fuera poco, todos sabemos que estos proyectos mineros están poniendo un peso grave en el fenómeno de la revaluación de la economía nacional. Y claro, para los bienes que no son bienes transables, los pocos que no lo son, eso no importa. Pero para los bienes que son transables y tienen que competir en el mercado mundial, o sea, estamos hablando de casi toda la industria, de todo el agro, o de casi todo el agro, pues lo que estamos hablando es que la revaluación está destruyendo la economía. Los está arruinando, quebrándolos, con pérdidas de empleo descomunalmente grandes. Entonces, este asunto también se debería introducir en el debate como un costo de estos proyectos, como un costo inmenso de estos proyectos. ¿Cuánto nos cuesta en destrucción de la economía nacional este asunto? Ahora, no son palabras del senador Robledo, lo advirtió el señor Stiglitz cuando estuvo aquí en el Gimnasio Moderno hace unos meses, dijo, si esa revaluación sigue van a destruir la economía nacional. Y se está quebrando la industria, el país está literalmente desapareciendo. Y el sector agropecuario del país está literalmente desapareciendo. En ese horror que se está sabiendo del negocio de las flores y todos esos créditos y todo ese escándalo que hay, alguien ha dicho una cosa que está de base y que es cierta, hay un fenómeno de revaluación arruinando esa actividad. Y estos proyectos mineros en nada nos ayudan a controlar ese tipo de fenómenos. Digo dos cosas más y concluyo porque advertí desde el principio que iba a ser bastante breve. Yo tengo una dificultad, senadores de esta comisión, que todos o casi todos son amigos del gobierno, es que yo en estos proyectos no me hago ilusiones con respecto a la posición del gobierno nacional, ni del Ministerio de Minas, ni del Ministerio de Ambiente. Yo en esto tengo que ser franco. Y no me hago ilusiones, ¿por qué? Porque lo que está imperando hoy en Colombia como criterio macroeconómico, y es el punto de vista del doctor Santos y de sus ministros, es de un dogmatismo neoliberal, de un dogmatismo de libre comercio, una especie ¿cómo se dice? Sí, de dogmatismo de que es el capital extranjero el que nos va a salvar, de dogmatismo de que es la minería la que nos va a salvar. Sobre esto hay una obsesión absolutamente absurda, pensando en el interés nacional. Para unos cuantos colombianos no, les va de maravillas, están perfectamente protegidos frente a eso, se mueven platas descomunales aceitando estos proyectos, eso hay que decirlo con toda claridad. Pero esa es la concepción de este gobierno. Es bien difícil encontrar un gobierno más neoliberal y más del libre comercio que este. Y eso incluye tener a la minería que es como la salvadora de la economía nacional. Luego, con ese criterio del marco macroeconómico, pues finalmente, pues un gasto chichigüero, como dice el ministro de Hacienda, pues no vale la pena, y probablemente tampoco valga la pena el acueducto de una capital de departamento ni nada de eso, porque entonces se daña la estabilidad jurídica, ¿cierto? Se daña la confianza inversionista. ¿Qué dirán en Nueva York y en Londres? ¿Qué estarán pensando? Que esos tipos de por allá no permiten pues que el progreso se los traigan los extranjeros, etcétera, etcétera. Ese es el punto en el que estamos y este es un punto de debate. Ahora, no lo digo yo, le cité aquí la otra vez en un asunto parecido, al señor León Teicher, que es el presidente del Cerrejón, que nos lo ponen como el ejemplo de las 1000 maravillas. El señor León Teicher le pregunta al periodista, oiga, doctor Teicher, ¿cómo les fue a ustedes con el doctor Uribe? No, de maravillas, eso fue todo buenísimo con ese gobierno, además largo, excelente. Dicen, bueno, ¿y usted qué opina ahora del doctor Santos? Y dice Teicher, se nos volvió a aparecer la Virgen. Se nos volvió a aparecer la Virgen. Yo creo que tienen toda la razón. La Virgen de los negocios y de la plata, yo no sé cómo se llamará esa, ¿cierto? Pero por supuesto que ese es un hecho. Y en este sentido digo dos cosas, una que tiene que ver con el Ministerio de Ambiente y que es concreta, señora ministra, y otra que tiene que ver con Ingeominas, que es concreta. Mencionemos la de Ingeominas, que es más rápida. Me alegra que se esté aceptando una cosa que yo llevo aquí 5 o 6 años diciendo, y es que el Estado no audita los contratos de la gran minería y que esos tipos o esos mineros están haciendo lo que se les antoja con las cuentas. En buena medida por gestión mía, la Contraloría hizo una auditoría especial sobre esas cuentas y ya hemos dicho algunas cosas que han encontrado. Entre eso encontraron un caso de Cerro Matoso, donde pueden estar embolatados barato 230.000 millones de pesos, y ya la Contraloría le cayó y a Ingeominas le tocó. Pero, señor director de Ingeominas, la decisión de ustedes de llevar ese caso a un tribunal de arbitramiento no resiste análisis jurídico. Eso es una gabela que se le da a la transnacional. Esa transnacional lo que tiene que hacer es pagar y después
que interponga el recurso jurídico que le quepa, pero no le cabe tribunal de arbitramiento al asunto. Ese es el análisis jurídico que hemos hecho en mi oficina, podemos el día que usted quiera mirarlo con más despacio. Y esa es una decisión no del gobierno anterior, sino de este. Muy empezando el gobierno del doctor Juan Manuel Santos, curiosamente, le dan el tribunal de arbitramiento a esta minera que funciona en el... Si tengo una imprecisión, usted me la aclara y no hay problema. Bueno, esa es la información que tengo de ese tribunal de arbitramiento. Si no se hizo, mejor y me alegra. Y lo segundo es el caso del Ministerio de Ambiente. Aquí se hizo un debate, señora ministra, con el caso del Quimbo. Aquí yo insistí y algunos insistimos en que esa licencia ambiental no se le debería dar a Engesa porque estaba, bueno, no voy a repetir los argumentos. La licencia se le dio exigiéndole a Engesa que cumpliera unas ciertas, ¿cómo se llamará eso?, reparaciones o compensaciones. Bueno, Engesa entonces pidió que le modificaran las compensaciones porque las compensaciones le parecían a la empresa muy altas. Ese proceso, quiero resumir el cuento, ¿cierto?, termina en que, opinando sobre si se le aceptaban las reclamaciones a Engesa, opina el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y dice que no se le debe aceptar eso, porque no cumplía ciertos criterios de ley. Y el Ministerio después le acepta a Engesa, ¿sí?, lo que Engesa estaba pidiendo. Sobre eso podemos hacer un debate especial, pero yo le digo con franqueza que no me gusta cómo empieza el Ministerio. Porque además también tuvimos pleitos con el Ministerio en el caso de la Colosa, que le dieron una licencia que tampoco han debido dársela, con el Ministerio en el gobierno anterior. Sí, pero no me gusta que este pleito primero, donde hay una decisión de un tribunal, donde hay una primera decisión del Ministerio, ¿sí?, se modifique en beneficio de la transnacional. Entonces, repito, no me hago ilusiones con lo que pueda pasar en el caso de Bucaramanga y de Cúcuta y de este acueducto. Y termino diciendo esto: si yo viviera en Bucaramanga o en Cúcuta, si ese fuera mi caso, estaría ya desde hace mucho rato dedicado a generar una descomunal movilización ciudadana en contra de ese proyecto, una descomunal movilización ciudadana, apelando a una cosa que está en las leyes de Colombia, es que se llama el principio de precaución, que tiene que ver con los asuntos ambientales, y que reza que cuando en algún asunto hay un riesgo que se considere demasiado alto, lo que debe es tomarse la decisión, la precaución de, como se podría decir, cortar por lo sano y no correr el riesgo, porque el riesgo es demasiado alto. Lo que pasa es que sucede con esta concepción macroeconómica que ya he explicado este gobierno, y con esa transnacional que tiene que estar haciendo todo lo que esté a su alcance para que esa licencia ambiental se dé. Licencia que además también, digamos, es la información que tengo. En algún momento le dijo el Ministerio, tiene que presentar una nueva licencia ambiental, y después el Ministerio, en el gobierno anterior, digamos eso con precisión, revoca la decisión anterior. O sea, también el Ministerio toma una decisión en un sentido, digamos, contradictorio con el punto de vista de la transnacional, y después corrige en beneficio de la transnacional. Yo pienso que a esto hay que meterle ciudadanía, gente, o sea, volver este debate en Bucaramanga y en Cúcuta, senadores, un debate público, un debate ciudadano. Esto no es un debate solamente legal, no debe permitirse que se convierta solamente en un debate legal, porque yo hago con mi pregunta, y se monta el proyecto, y es perfecto, y todo es de maravillas, y por alguna cosa de la vida hay un accidente. ¿Qué pasa? ¿Quién responde? ¿Y qué le pasa a la vida de la gente? ¿Sí? ¿A qué nivel de riesgo estamos dispuestos a correr? Dicen los estudios de los investigadores gringos que la minería de cielo abierto hay que estudiarla especialmente en zonas de montaña. O sea, en cualquier parte es una minería muy discutible, pero en zonas de montaña estamos hablando de unos niveles de riesgo. Hay que ver las pendientes que acabamos de ver en esas fotos. Entonces, decirme a mí que algo es estable en esa montaña. Entonces, aquí hay un terremoto, hago una simple conjetura. Hay un terremoto, y esas son zonas inestables geológicamente, donde un terremoto no es un milagro. Es decir, aquí no estamos en un país donde nunca haya un temblor. Y todo lo que estaba calculado se desbarata y se daña. ¿Qué sucede? Pero entonces yo insisto en una idea, senador Durán, si a esto no se le pone una vigilancia política en el buen sentido de la palabra, altísima,
si no se moviliza la gente con un criterio de movilización, por supuesto, absolutamente democrático, tranquilo, pero que la gente se apersone del tema, que este deje de ser un debate por allá en las cumbres del Estado, donde sí se mueven muy bien estas transnacionales. Y digo esto último, y es una pregunta que le hago a la Grey Star y a la embajada canadiense y al gobierno del Canadá. Si en esos mapas que nos han mostrado donde aparece el páramo de Santurbán y Bucaramanga y Cúcuta, en vez de estar Bucaramanga y Cúcuta estuvieran Toronto o Ottawa o Montreal, las 3 grandes ciudades canadienses, y fueran esas 3 grandes ciudades canadienses las que tomaran sus acueductos de ahí, de esas montañas, se estaría discutiendo en Canadá la posibilidad de este proyecto, ministra. ¿Se estaría siquiera hablando de eso? ¿Sería eso posible? Pues para no hablar de que si ese páramo estuviera al lado de París o de Nueva York o de Tokio, de cualquier parte, pero le hago la pregunta a los canadienses. ¿Se estaría siquiera discutiendo este asunto? Es decir, estaríamos aquí en este tema. Yo estuve en Bucaramanga, es lo último que digo, invitado por la Sociedad Santanderiana de Ingenieros. Tengo en estos días otra invitación de alguna organización muy importante de Bucaramanga a hablar de este mismo tema. Están aterrados con toda la razón. Ah, sí, pero me acaban de avisar que cancelaron eso. Porque veo que el tema se está discutiendo como si fuera, no, pues sí, de pronto vamos a ver qué pasa. O sea, aquí estamos en la posibilidad de que eso se haga. Y yo hago la pregunta, ¿vamos a correr ese riesgo? ¿Y está dónde? Está... Porque se van a ganar una plata los místeres. Porque ese es todo el secreto. Se van a ganar una plata los místeres. Bueno, listo, y se la van a ganar, ¿y qué? Y estos otros asuntos, ¿cómo nos quedan? Pero repito, mi preocupación central. No, porque yo sí. O sea, no estoy tranquilo con este gobierno en estos asuntos, no lo estoy. Tengo que decirlo con toda franqueza y con toda claridad, porque los hechos, además, lo que me están diciendo es que en lo económico y en lo social estamos reeditando todos los asuntos, absolutamente todos del gobierno anterior, todos, sin excepción. Mi llamado entonces muy cordial a las gentes de allá, de la zona, que, ojos abiertos, senadores, sí, comparto lo que se ha planteado aquí, y es que ese es un riesgo, ¿sí? Que por qué lo tienen que correr las gentes de esa región, solo para que unos místeres se ganen una plata. Muchas gracias, señora presidenta.